Buenos días, bienvenidos a este acto de presentación de la revista Economistas, del número 169 de la revista del Consejo General de Economistas y del Colegio de Economistas de Madrid, que hemos organizado esta mañana. Hemos preparado este número monográfico sobre un tema muy de actualidad, se titula Hacia una nueva movilidad en las ciudades y tenemos la suerte, estamos encantados, de tener con nosotros al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que amablemente se ha aceptado nuestra invitación para participar en este acto. Así que yo voy a ser muy breve, voy a describir muy rápidamente qué es lo que vamos a hacer, porque lo que queremos, nuestro alcalde tiene su tiempo limitado y lo que queremos es que tenga tiempo para contarnos lo que nos quiere trasladar. Le vamos a dar, por tanto, la palabra para que haga una presentación. Después le vamos a hacer unas cuantas preguntas, Valentín Tig, el presidente del Consejo de Economistas, y yo. Y después, por último, Julio Gómez Pomar, que ha sido el coordinador de la revista, pues la va a presentar. Así que, sin más, querido alcalde, tienes la palabra, por favor. Muy buenos días a todos y sobre todo muchas gracias al Colegio de Economistas de Madrid y a ti, Pascual, como decano, por haber querido contar conmigo para este número monográfico de la revista del Colegio de Economistas sobre una cuestión, obviamente, que va a marcar el futuro de las grandes ciudades en un entorno global en el que cada vez están adquiriendo mayor importancia y mayor protagonismo, y es como es la movilidad sostenible. Haciendo un planteamiento general de lo que va a ser el futuro de las ciudades, específicamente el futuro de la ciudad de Madrid a corto y a medio plazo, creo que hay 4 cuestiones que van a ser determinantes. 2 que están ligadas directamente con la pandemia que desgraciadamente hemos sufrido, y siempre hay que comenzar con un recuerdo hacia todos aquellos que han fallecido, hacia sus familiares y sus seres queridos, enviarles todo nuestro apoyo y un fuerte abrazo. Pero las consecuencias de la pandemia, sin perjuicio de que se hable de posibles y eventuales rebrotes, que los haya, que no los haya, de la capacidad de control, nos deja un escenario en el que hay que enfrentar 2 situaciones que van a ser complicadas. En primer lugar, el ámbito económico, en segundo lugar, el ámbito social. El ámbito económico, tanto desde el punto de vista de los indicadores económicos que se ciernen desgraciadamente sobre el conjunto de España, y ahí está esa media de bajada del 10%, el Producto Interior Bruto, o esa posibilidad aún más dramática también de llegar al 25% del paro, y la especial afección que esta situación económica va a tener en el ámbito social. En el ámbito social de una ciudad como Madrid, con 3.300.000 personas, y de una ciudad en general como todos los municipios, que somos los que tenemos, sin perjuicio de que no tengamos grandes competencias, pero sí somos la administración más cercana y, por tanto, desde el punto de vista de los servicios sociales, quienes tenemos la capacidad de poder llegar a la situación, a las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Son 2 cuestiones que vamos a tener que enfrentar de manera inmediata, pero hay 2 cuestiones que van a pivotar en el eje de las grandes ciudades en el futuro y que, si antes eran importantes y nosotros teníamos un planteamiento de legislatura al respecto, obviamente ahora, aparte de importantes, son muy urgentes y, por tanto, necesariamente vamos a tener que acelerar los plazos de actuación por parte del ayuntamiento. Y me estoy refiriendo tanto a la sostenibilidad, que engloba no únicamente la movilidad, sino que obviamente engloba numerosas cuestiones, y fundamentalmente también la consecución de los objetivos 2030 de Naciones Unidas, o ese proceso de transición ecológica, esa lucha y esa adaptación de las ciudades al cambio climático, que además necesariamente lo que nos va a permitir es tener ciudades con un modelo más resiliente por si tenemos que nuevamente acometer y encarar pandemias tan trágicas como las que hemos tenido que vivir, así como, en cuarto lugar, la transformación digital y, por tanto, en definitiva, la digitalización de las ciudades, tanto desde el punto de vista de la administración como del conjunto de la sociedad, para permitirnos gestionar de manera más eficiente y más eficaz todo lo que son los servicios públicos. Estas son las 4 cuestiones fundamentales que vamos a tener que afrontar, dentro de las cuales creo que habéis tenido, sinceramente, el acierto de elegir precisamente como monográfico de esta revista todas las cuestiones relativas a la sostenibilidad y, más concretamente, las referidas a la movilidad, porque este va a ser un debate determinante de la forma en la que queremos generar ese modelo de ciudad y que, por otra parte, está íntimamente relacionado también con un aumento de la calidad de vida de todos los madrileños. Ese debate que hay ahora acerca de una ciudad cercana, una ciudad lejana, la ciudad de los 15 minutos, una ciudad que también tenemos que ver en términos, obviamente, de el área metropolitana que tenemos. No olvidemos que con 3.300.000 habitantes nosotros somos la segunda capital de la Unión Europea con mayor población, únicamente detrás de Berlín, pero además nos acompaña una corona metropolitana en la que aproximadamente hay 2,5 millones, y además
que está directamente interrelacionada con la ciudad de Madrid. Es decir, Madrid no se puede entender sin nuestra corona metropolitana, sin los desplazamientos que diariamente se producen, desplazamientos que suponen en esta ciudad aproximadamente 10 millones de trayectos todos los días mediante las más diversas formas de movilidad que tenemos en estos momentos. Esa movilidad la debemos afrontar desde lo que es un menú de alternativas y, por tanto, un menú en el que seamos capaces de generar las opciones necesarias para que efectivamente consigamos que la elección y la utilización del vehículo privado sea la peor de las opciones en términos de tiempo, en términos de coste, y la mejor de las opciones en términos de compromiso con la ciudad, con la sostenibilidad, con una mejora de calidad del aire, porque no debemos olvidar que junto con las acciones que debemos adoptar desde las administraciones, debemos confiar también en ese papel de la sociedad y, por tanto, en ese compromiso de la sociedad, en este caso con la ciudad de Madrid, para mejorar esa sostenibilidad, esa calidad del aire y, en definitiva, los índices que nos permitan parametrizar una ciudad de la que podamos seguir presumiendo, por cierto, de ser la ciudad del mundo con mayor esperanza de vida junto con Tokio. Estamos ahí unos años hasta Tokio, otros años estamos nosotros, pero que también nos permite partir de un punto de inicio, de una premisa que es importante. Es decir, Madrid es una ciudad con calidad de vida, Madrid es una ciudad que, si la esperanza de vida es la mayor del mundo, obviamente es porque reúne un conjunto de factores que permiten, desde el punto de vista de la sanidad, desde el punto de vista de los servicios públicos, desde el punto de vista de las infraestructuras, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana o desde el punto de vista de la calidad de nuestro ocio, nuestra gastronomía y nuestra cultura, poder encabezar ese ranking. Desde esta situación, nosotros lo que entendemos es que ese menú de movilidad tiene que englobar también necesariamente una serie de prohibiciones y de restricciones. Si al final acudimos a cuál es la composición por porcentajes, obviamente, de lo que es la calidad del aire, en este caso, es obvio que más de aproximadamente en torno al 50% se produce como consecuencia de la movilidad que diariamente se genera en la ciudad de Madrid. ¿Cuál es nuestro enfoque al respecto? ¿Qué es lo que nosotros en estos momentos tenemos que hacer? En primer lugar, creo que es importantísimo mantener ese prestigio del transporte público en la ciudad y en la Comunidad de Madrid. Tenemos uno de los mejores sistemas de transporte público que tiene cualquier capital no europea, sino cualquier capital del mundo, que está compuesto por una serie de medios de transporte que nos permite una intermodalidad eficiente y adecuada mediante la combinación de los diferentes tipos de transporte que hay, ya sea autobús interurbano, ya sea empresa municipal de transporte, ya sea, por supuesto, el metro, ya sea también, lógicamente, las cercanías. Y, por tanto, el primer mensaje que nosotros queremos transmitir es que no debe suponer la situación post-COVID y la pandemia un aumento en la utilización del vehículo privado, sino que, por el contrario, lo que tenemos que conseguir es generar esa confianza y esa seguridad del transporte público. Y por eso hay que transmitir claramente el mensaje de que el transporte público en la ciudad de Madrid es absolutamente seguro. No se corre ningún riesgo adicional como consecuencia de la utilización del transporte público. En esa línea, nosotros lo que estamos potenciando es la empresa municipal de transportes y, por ejemplo, lo que hemos creado durante la pandemia son 42 kilómetros adicionales de carril bus en la ciudad de Madrid. En un primer momento, porque ante las limitaciones en el aforo de la utilización del transporte público nos permitía poder poner más autobuses y, por tanto, que la velocidad comercial pudiera ser más alta, que es un factor decisivo y determinante junto con el de la seguridad para la utilización del transporte público. Pero, en segundo término, porque insistimos que el mensaje es que utilicemos nuestro transporte público en esas debidas condiciones de seguridad. A partir de ahí, yo creo que tenemos que distinguir tres anillos para fijar lo que es el concepto de movilidad en el ámbito de la ciudad de Madrid. En primer lugar, dentro de lo que es el anillo de la M30 y, por tanto, dentro de lo que podríamos definir como la almendra central de la ciudad. En segundo lugar, en lo que se refiere entre M30 y M40, y hay que recordar que entre M30 y M40 hay más distritos y más población de la que vive dentro de la almendra central. Y en tercer lugar, ya lo que sería directamente fuera de la M40 y, por tanto, todo lo que sería la corona metropolitana de la ciudad de Madrid. Si nosotros analizamos los datos que tenemos dentro de la M30, creo que tenemos un sistema de alternativas basado también o conjuntamente con una serie de determinaciones relativas a zonas peatonales o zonas prioritarias o zonas con restricciones al tráfico, como puede ser obviamente Madrid Central, en el cual las posibilidades que disponen los ciudadanos para moverse por la ciudad son muy amplias realmente. Tú te podrías mover dentro de la M30 prácticamente ya sea por metro, ya sea por autobús, ya sea por bicimat, ya sea también por motos eléctricas, ya sea por el car sharing, donde Madrid en este sentido es un ejemplo y es puntero, o ya sea también mediante la utilización de vehículo privado, que sin embargo es la peor de las opciones. En este sentido,
Además, tenemos que trabajar sobre todo por poder replicar también ese sistema de alternativas fuera de ese perímetro de la M30, entre la M30 y la M40, y por tanto dotar al resto de vecinos de la ciudad de Madrid de un sistema en el cual puedan ir alternando los diferentes medios de transporte, pero al mismo tiempo tratar de que esa movilidad no se realice mediante vehículo privado. En esa línea nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad ambiental que denominamos Madrid 360. En la denominación lo que quiere y lo que implica es que nosotros tenemos una visión global del conjunto de la ciudad y, por tanto, que no podemos quedarnos a actuar únicamente en determinados distritos, sino que tenemos que acudir a los 21 distritos. Todos los distritos tienen derecho a disfrutar de la misma movilidad sostenible y, por tanto, también de la misma calidad del aire. En ese ámbito, nosotros hemos puesto en marcha una serie de medidas que son innovadoras, ¿no?, que se han llevado a cabo por parte del área de Medio Ambiente y Movilidad. Por primera vez en la ciudad de Madrid tenemos líneas de transporte público gratuito, líneas doble cero, que nosotros denominamos, cero emisiones y cero coste para los usuarios. Hemos hecho ese esfuerzo de 42 kilómetros adicionales. Vamos a implementar de manera inmediata, como consecuencia de los acuerdos de la Villa, precisamente carriles bici provisionales. Tenemos ya diseñados 6 carriles bici, como pueden ser, por ejemplo, en la Avenida de Burgos o puede ser en Méndez Álvaro. Hemos ampliado hemos mantenido el compromiso que dijimos y que asumimos en el mes de febrero de ampliar hasta en 50 estaciones nuevas de Bicimat, de incrementar el número de bicicletas de Bicimat en 700, de llevarlo precisamente fuera de esos distritos de M30 para posibilitar que todos los ciudadanos que viven en el anillo entre M30 y M40 puedan tener una serie de opciones también para poder desplazarse. Acabamos de autorizar la colocación de hasta 4.800 bicicletas en la ciudad de Madrid, que no están ligadas a Bicimat, sino que pueden ser asumidas por operadores privados. En definitiva, potenciar también esos estacionamientos disuasorios que nos van a permitir precisamente que, junto con la intermodalidad del transporte público de la ciudad de Madrid, se pueda dejar el vehículo privado en un estacionamiento disuasorio, se pueda utilizar el transporte público, o también estamos potenciando nuevas estacionamientos de vehículos de car sharing eléctrico, como el que acabamos de inaugurar precisamente en IFEMA, y que también nos señala ese camino mediante el cual el coche compartido, y además de tecnología eléctrica, nos va a permitir sacar también vehículos privados. Al mismo tiempo, también entendemos que obviamente esa sostenibilidad tiene que tener un ámbito de renovación del parque automovilístico. Por eso hemos lanzado durante la pandemia una línea de renovación de la flota de taxis, pero tampoco nos podemos olvidar de otros factores que son determinantes, como por ejemplo la renovación de las calderas de carbón y de gasóleo. Y en ese sentido hemos lanzado una línea que por una cuantía que todavía no se había hecho en el Ayuntamiento de Madrid, de más de 10 millones de euros. Aparte de todo eso, estamos trabajando también en el ámbito de las prohibiciones y las restricciones, porque obviamente no podemos dejarlas aparte, ¿no? Yo creo que también hay que tratar, en la medida de lo posible, de conjugar ese sistema de alternativas. Por eso hemos anunciado ya la peatonalización inmediata y definitiva de la Puerta del Sol a partir del 20 de agosto, y sin perjuicio de cuando empecemos a ejecutar la obra. Se está redactando el proyecto y esperemos que se pueda empezar a ejecutar la obra entre el año 2021 y el año 2022. Se peatonalizará definitivamente la Puerta del Sol, y estamos trabajando también en otra serie de peatonalizaciones a lo largo y ancho de los 21 distritos de Madrid, que nos va a permitir ganar calidad de vida para todos aquellos vecinos que residan en zonas inmediatas o zonas anexas a esas zonas peatonales que se van a crear. Y, por otro lado, lo que entendemos es que desde el punto de vista de configuración del transporte público, y aquí quizás tenemos que ir más allá incluso de la ciudad de Madrid, no tiene sentido que tenga ya un carácter evidentemente radial y que, por tanto, al final las líneas de transporte público converjan en el centro de la ciudad, como era el esquema que tradicionalmente se había adoptado y que tenía, por otra parte, su lógica cuando todos los centros de trabajo precisamente lo que están haciendo es salir fuera de Madrid, particularmente hacia toda la zona norte, y por tanto posibilitar desplazamientos este-oeste o norte-sur sin que necesariamente esos desplazamientos tengan que pasar por el centro de la ciudad mediante nuevas infraestructuras, como digo, de transporte público. Al mismo tiempo, ha habido experiencias positivas en esta pandemia tan desgraciada que hemos tenido que sufrir, y yo creo que ahí nosotros lo que estamos incidiendo y estamos tratando también de hablar con grandes centros de trabajo, con grandes empresas, es para potenciar dos cuestiones que van a afectar también a la movilidad. Al final, desde el punto de vista del teletrabajo, si consiguiéramos que un día a la semana hubiera un número importante de personas que pudieran teletrabajar desde sus casas, el cálculo es que podría haber un 20% de desplazamientos menos, es decir, que se podrían eliminar de los 10 millones de desplazamientos prácticamente 2 millones de desplazamientos, que sería importante tanto desde el punto de vista de la utilización del vehículo privado como de la congestión de las denominadas horas punta, que todos sabemos las características que tienen, para lo cual la segunda de las cuestiones que nosotros ahí también queremos y tenemos en mente también es la posibilidad de flexibilizar aún más esos horarios de salida y entrada de los grandes centros
de distribución de trabajo. Todo ello, como digo, dentro de esa estrategia de Madrid 360. Líneas, perdonadme lo apresurado quizás de la explicación, pero líneas maestras de por dónde queremos que poder empezar a establecer ese modelo que, como digo, nosotros teníamos un plan a 4 años, nosotros ahora no podemos esperar 4 años. Yo creo que las características o las consecuencias de lo que nos ha sucedido, del drama que hemos vivido, exige tomar decisiones rápidas, exige tomar decisiones adecuadas y exige, sobre todo, maximizar la eficacia y la eficiencia en busca de una movilidad sostenible que lo que nos permita es mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad del aire y al mismo tiempo generar un sistema en el que convenzcamos a los ciudadanos desde su compromiso con la sociedad y, por tanto, con la ciudad de Madrid, de que efectivamente hay mejores alternativas que las de la utilización del vehículo privado. Muchas gracias, alcalde, por tu detallada presentación. Pero nos gustaría preguntarte algunas cuestiones más específicas. Te has referido con bastante detalle a la estrategia global de movilidad Madrid 360. Has contado fundamentalmente los ejes fundamentales sobre los cuales se incardina, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que pueden ser los más innovadores, los que pueden cambiar de una manera más relevante el modelo de movilidad que tiene ahora la ciudad de Madrid hacia el futuro? Diría que desde el punto de vista de lo innovador es que se han adoptado medidas que hasta ahora no existían en la ciudad de Madrid, que son esas líneas de transporte público gratuito que van a recorrer todo el distrito centro de Madrid. Nosotros, una de las críticas que le hacíamos a Madrid Central era que se había generado una cierta sensación de dificultad para llegar al distrito centro. Nosotros pretendemos, obviamente, con estas medidas y este transporte público, junto con una línea perimetral que va a recorrer todo el distrito centro, incentivar el uso del transporte público, que va a generar una toma de concienciación. Puede ser cierto, porque había alguna crítica al respecto, que la utilización de las líneas doble cero por parte de los ciudadanos, aunque es cierto que antes de la pandemia, que es cuando se pusieron en marcha, los datos eran muy razonables y satisfactorios, pero sobre todo también es generar esa toma de conciencia en todos los ciudadanos. Igual que cuando dijimos que íbamos a peatonalizar la Puerta del Sol y que íbamos a ejecutar las obras, y hemos entendido que las consecuencias de la pandemia nos exigían afrontar desde ya decisiones de ese calado, que obviamente van directamente a un modelo de ciudad que puede ser distinto, o generar esos 42 kilómetros de carril bus, que es la mayor operación de ampliación de carril bus de transporte público que se ha hecho nunca en la ciudad de Madrid, o por supuesto también generar de forma inmediata ya obviamente esos carriles bici provisionales que se van a colocar en la ciudad de Madrid, junto con el carril bici, que también tenemos un compromiso asumido por todos los grupos municipales en el Paseo de la Castellana, porque al final los desplazamientos que se hacen dentro de la M30 son desplazamientos que no suelen ser más allá de 5 kilómetros, la media suele ser de 1 kilómetro. Si con eso, además, nosotros adoptamos una serie de medidas que favorezcan precisamente la movilidad peatonal y, por tanto, que hagan más agradable en una ciudad como Madrid, tan maravillosa, a mi juicio, permitirme decirlo, como Madrid, los desplazamientos mediante movilidad peatonal, estaremos generando las condiciones adecuadas y necesarias para que se pueda producir esa sostenibilidad. Si además fuera del ámbito de la M30, esa construcción de estacionamientos disuasorios, junto con esas infraestructuras de transporte público que no tengan necesariamente un carácter radial, creo que son elementos novedosos dentro de políticas de movilidad que nunca se habían hecho a esta escala en la ciudad de Madrid. Y todo esto, ¿cómo puede combinar adecuadamente con un modelo en el cual nos movemos en transporte público cuando vamos en la misma dirección, pero la micromovilidad, ¿no? El que se sale de los caminos habituales? ¿Cómo se puede combinar esto adecuadamente? La micromovilidad es muy importante, es decir, al final la capacidad que tengan las personas de desplazarse en bicicleta, de desplazarse mediante patinete o de desplazarse andando, y permíteme también, en este caso, mediante las motos eléctricas que tenemos en la ciudad de Madrid, que precisamente son las que generan esos desplazamientos a los que me refería, de 1 kilómetro de media habitualmente, pero no más de 5 kilómetros, lo que van a permitir, junto con la movilidad peatonal o la mejora de la movilidad peatonal, y ahí también está relacionado con la movilidad. Nosotros acabamos de sacar un programa de rehabilitación y reforma de aceras en la ciudad de Madrid por valor de más de 50 millones de euros, precisamente para generar las condiciones adecuadas para mejorar esa movilidad peatonal y para que las aceras además sean más accesibles. Por tanto, tienen que formar parte necesariamente de ese menú de movilidad que deben estar en el ámbito de las grandes ciudades, pero tenemos que combinarlo, como digo, también importante, con todos aquellos desplazamientos que se hacen desde fuera de la corona metropolitana o que se hacen desde fuera en el entorno de M40 hacia dentro de la M30 y que tienen más dificultades para poder utilizar esa micromovilidad, precisamente por las distancias que en este caso
tienen que cubrir o por las características específicas de los trayectos que se tienen que desarrollar. Por tanto, la micromovilidad es muy importante porque lo que nos va a permitir generar es un modelo de ciudad distinto y es un modelo de ciudad más cercano, que también es importante, y por tanto con mayor capacidad de poder optimizar, valga el término, el tiempo que tenemos todos los madrileños para poder disfrutar de nuestra ciudad y de nuestra vida profesional junto con la vida profesional. Muchas gracias, alcalde. Le voy a dar la palabra a Valentín Pi para que continúe este turno de... Muy bien, señor alcalde. Ha ido insistiendo sobre cómo podemos incentivar el transporte público frente al transporte privado, ¿no? A raíz del COVID, ¿no? Como economistas estamos, bueno, es lo nuestro, ¿no? De preocupados, ¿no? Con los déficits de transporte público. ¿Alguna cosa más que podemos hacer para incentivar el transporte público? Transporte público es fundamental en una ciudad como Madrid, es decir, la movilidad de Madrid depende en gran medida de la eficacia y de la gestión que hagamos del transporte público. Por cierto, permitidme ahí además mostrar la preocupación que tenemos todos los alcaldes como consecuencia de la pandemia, porque se han generado una serie de déficits en las distintas empresas municipales, así como también en Metro de Madrid, que estamos reclamando al Gobierno de la Nación que ahí sí que necesitamos una financiación adicional para poder mantener los mismos estándares de transporte público. Lo he dicho en público, valga la redundancia, la empresa municipal de transportes tiene en estos momentos unas pérdidas aproximadas de más de 150 millones de euros como consecuencia de todo el déficit de viajeros que hemos sufrido a lo largo de la pandemia y la proyección que todavía vamos a tener hasta la finalización del año 2020 y que se pueda recuperar esa confianza que es imprescindible en el transporte público. Es la forma más cómoda y más rápida de moverse por Madrid. Tenemos que ser conscientes de eso. Es la forma más cómoda y más rápida, la que nos genera menos coste y la que posiblemente va a ser más beneficiosa en tiempo y, por tanto, la que tenemos la capacidad de absorber esa reducción que necesitamos en el ámbito de la movilidad privada para generar una mayor sostenibilidad y una mejor calidad del aire. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Sencillamente adaptándonos, como he dicho también anteriormente, a las nuevas circunstancias que hay y, por tanto, a esa concepción que teníamos de un transporte público que a veces no se adapta a las necesidades del mundo cambiante en el que vivimos, a dónde se están desplazando los centros de trabajo y, por tanto, que precisamente inciden en ese factor que tiene que ser determinante en el transporte público, que es el más cómodo, el más eficaz y el que menos tiempo emplea y menos coste tenemos por poder utilizarlo para gestionar nuestra movilidad por la ciudad de Madrid. A partir de ahí, lo que tenemos también es que generar una toma de conciencia en la ciudadanía en estos momentos de lo importante que es que no dejen el transporte público. No se está recuperando el porcentaje de utilización del transporte público con la misma rapidez con la que se está generando la recuperación del transporte privado, y eso es porque hay una cierta desconfianza todavía hacia las condiciones de seguridad que hay. Pues yo les puedo garantizar de verdad a todos los que nos están escuchando que utilizar el transporte público, que utilizar la empresa municipal de transportes, que es la que específicamente depende del Ayuntamiento de Madrid, es absolutamente seguro, que se han adoptado todas las medidas, que no se han producido ningún rebrote como consecuencia de que hubiera habido algún tipo de contagio en los autobuses de la empresa municipal de transportes, y para eso también era importante crear esos 42 kilómetros nuevos de carril el bus, porque nos permiten mantener la velocidad comercial, pero también aumentar la capacidad dada la flota de autobuses que tenemos en estos momentos en la ciudad de Madrid. De tal manera que el elemento determinante para poder gestionar una movilidad sostenible es poder tener un transporte público que reúna las condiciones, como digo, de eficacia y de eficiencia que permitan que deba ser la opción preferida por los madrileños precisamente por el ahorro de costes y de tiempo que les supone. Gracias, señor alcalde. A ver, como esta revista la vamos a presentar por el resto de España, yo como ciudadano de Barcelona, como residente en Barcelona, quisiera, si pudieras, pensando que hay personas que nos están escuchando que no viven en Madrid, los acuerdos, esto el martes pasado, día 7, en el Pleno. Los acuerdos de la Villa, que creo que sinceramente ha sido un ejemplo por parte de todos los grupos municipales de saber estar a la altura de los acontecimientos y de la situación que hemos tenido que atravesar. Al final son 352 medidas que avanzan en 4 ejes distintos, pero tremendamente importantes para una ciudad como Madrid o cualquier otra ciudad de España. Estamos hablando tanto del ámbito social, del ámbito de la economía y el empleo, del modelo de ciudad, que específicamente es lo que entroncaría con el número de movilidad sostenible que se está presentando, y por otra parte también todo lo relativo
a la cultura y al deporte. Desde el punto de vista político, creo que es un mensaje de tranquilidad a los madrileños. Creo que los madrileños, ante la incertidumbre, la confusión y la desesperanza que tenemos ante unas perspectivas tan complicadas y tan oscuras como las que se nos están haciendo desde el punto de vista del PIB y se nos están haciendo desde el punto de vista del mantenimiento del empleo, nosotros necesitábamos decirle a los madrileños que pueden contar con nosotros. Necesitamos transmitirle a los madrileños que queremos estar a la altura de la responsabilidad y del compromiso que ellos han demostrado a lo largo de estos 3 meses, porque Madrid ha sido una ciudad ejemplar en relación a la lucha contra la pandemia, la ciudad más castigada, la ciudad en donde la sociedad ha tenido un comportamiento ejemplar, y que si nosotros les pedimos esa responsabilidad y esa ejemplaridad, era imprescindible que nosotros también les demostráramos que queríamos estar a la altura de la sociedad. Y de ahí yo creo que la importancia, no solo en cuanto a las 352 medidas, que son definitorias en gran medida de lo que es el futuro de la ciudad. Por poner un ejemplo, en el ámbito del modelo de ciudad hay más de 80 medidas que se han incluido de común acuerdo entre todos los grupos municipales, desde Vox hasta Más Madrid, que han sido capaces o hemos sido capaces de tener esa generosidad. Por tanto, creo que desde el punto de vista de la ciudad es muy importante, porque diseñan un futuro de ciudad desde el consenso y desde el acuerdo por unanimidad entre los grupos municipales, pero desde el punto de vista político también era importante decirle a los madrileños: hemos podido contar con vuestra responsabilidad, con vuestro coraje y vuestro compromiso. Ahora a los políticos nos toca demostrar que queremos estar a vuestra altura. Muchas gracias. Muy bien, querido alcalde, te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado 30 minutos de tu atareadísimo y complejo tiempo. Ha sido muy interesante tu presentación. Este era el compromiso que habíamos asumido contigo y no queremos quitarte ni un minuto más. Encantados, de verdad, de haberte tenido con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Daros la enhorabuena, desde luego, por el acierto del Colegio de Economistas de haber puesto encima de la mesa un debate que, como os he dicho, es esencial. Crisis económica, crisis social, digitalización y transformación digital y sostenibilidad, y especialmente movilidad sostenible. Creo que es un acierto por vuestra parte poner este debate encima de la mesa. Ha sido un placer estar con vosotros, desde luego. Muchas gracias. Pues, gracias. Muchas gracias. Pues continuamos la presentación. Julio, si te parece, tienes la palabra. Simplemente permíteme decir una cosa antes de que intervengas, y es dar las gracias en nombre del colegio a los 18 autores a los que has cazado a lazo, para actores todos estupendos, todos muy interesantes, para hacer la presentación, para escribir esta revista. Y permíteme un comentario muy rápido que quiero hacer relacionado con ese tema. Estamos a punto de lanzar la APP del colegio, en la que esperábamos que estuviera disponible la revista en el día de hoy. Creo que va a ser mañana. O sea, por cuestiones informáticas, finalmente esto no ha arrancado, pero bueno, recibiréis una comunicación todos los colegiados para poder descargar la revista y otras cuestiones a partir de esta APP que, como digo, estamos a punto de poner en marcha. Julio, por favor, tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenos días a todos, y Pascual y Valentín, muchísimas gracias por la confianza que habéis depositado en mí al encargarme la coordinación de este número, y gracias también al alcalde de Madrid por su participación. Aparte de agradeceroslo a vosotros, y como bien lo decías, Pascual, agradecer a los autores su colaboración en este número, porque muchos de ellos han tenido que compaginar el compromiso adquirido con la revista con una demanda tremenda por la situación del COVID y sus puestos de responsabilidad, trabajando en movilidad y trabajando en áreas que les ha supuesto un extraordinario esfuerzo. Entonces, yo quiero, al agradecimiento natural de un colaborador en una revista, que siempre le supone tiempo, esfuerzo y dedicación, el plus que ha significado dedicar este esfuerzo y compaginarlo con una dedicación de 24 horas a tratar de trabajar para todos nosotros en los problemas que está planteando esta pandemia. Como señalaba el alcalde, todas las ciudades, las grandes ciudades, están sometidos a muchos problemas, pero hay dos problemas muy serios, que son los problemas de movilidad y los problemas de contaminación ambiental. Estos no son problemas nuevos, son problemas recurrentes, pero que cada vez se han venido agravando más y más en las ciudades. Lo que sucede es que la forma de resolver los problemas de movilidad y los problemas de contaminación se tienen que producir ahora en un ecosistema muy característico y muy diferente.
En primer lugar, que la tendencia de las ciudades en su crecimiento es exponencial. No solo hay una presión de contaminación y de movilidad en ciudades ya grandes, sino que siguen creciendo a unas tasas desconocidas. En segundo lugar, porque la solución a los problemas se tiene que hacer en ese contexto que señalaba el alcalde de un compromiso mundial por la descarbonización, por una economía que no produzca gases de efecto invernadero, por una sostenibilidad que requiere un compromiso mucho más allá del propio de abatir la contaminación o abatir los problemas de emisión de partículas. Es un contexto mucho más general, es un contexto mucho más ambicioso y donde las ciudades tienen una enorme responsabilidad porque el transporte en las ciudades, los vehículos, los motores de combustión, pues son unos de los factores desencadenantes más importantes en este problema de emisión de gases. El tercer elemento es la transformación digital. Hoy día no cabe pensar en una solución a la movilidad o en una solución medioambiental que no tenga en cuenta la transformación digital. Hay que pensar en términos digitales. Hoy día, y para un economista es curioso, el trabajar con muestras empieza a quedar relegado porque se trabaja con todos los datos, con bases de datos que nos permiten utilizar información global de la población, de todo lo que hacen todas y cada una de las personas, y esto en movilidad es esencial. Y se están produciendo, pues, con las nuevas generaciones y con el cambio de hábito en las generaciones actuales, unas tendencias nuevas en movilidad muy importantes. La micromovilidad, a la que nos hemos venido refiriendo, una transformación del deseo de propiedad por la necesidad del uso. Se quiere usar el automóvil y no tener el automóvil. Se quiere poder moverse pero no ser propietario de medios de transporte. Todo esto ha dado lugar a que surjan nuevas oportunidades de negocio, empresas que están resolviendo problemas de movilidad y cambiando mucho, pues, el ecosistema. También, y a ello nos hemos referido, ha habido fenómenos como el fenómeno del teletrabajo que el COVID está impulsando de una manera importante, la aparición de competencias como Uber, Cabify, etcétera, en las ciudades, que también afecta a la movilidad en muy distintas dimensiones. Y un fenómeno que también el COVID ha agudizado y es el de la compra electrónica. La compra electrónica ha supuesto también un impacto de distribución capilar, de logística en las ciudades, que añade a los problemas de movilidad del desplazamiento laboral o por ocio un componente extraordinariamente importante. Y sin poder referirnos a que el COVID introduce también en la movilidad una nueva dimensión, que es la necesidad de asegurar la salud y la prevención del contagio en las interacciones de los ciudadanos. Esto es una nueva dimensión a los vectores que acaba de surgir y que, por lo tanto, nos da, como decía, pues un ecosistema tremendamente complejo. Pero bien, para descifrar todos los vectores de esta nueva situación están las contribuciones de nuestros autores, de todas las personas que desde ópticas muy distintas, desde formaciones, vivencias y experiencias laborales muy distintas, pues contribuyen en este número. Número que se ha querido estructurar en tres grandes bloques. Un primer bloque de contribuciones más generalistas que miran a la ciudad o que miran a la movilidad de una manera más global. Otro segundo bloque con artículos tecnológicos y que están mirando, poniendo el acento en la tecnología, y un tercer grupo de artículos que podríamos llamar transversales, que nos cuentan la problemática real de las ciudades o de algunas de las ciudades más importantes de España. Por ir haciendo una mención uno por uno a los artículos, pero muy rápida, y dar una idea a todos los que nos están siguiendo de este número que considero
pues como se dice tradicionalmente, de obligada lectura para todos los que estén en el mundo de la movilidad, para todos los economistas a los que los problemas de la movilidad desde una versión económica les interese, pues por hacer un recorrido por los distintos autores. Hay un primer artículo que abre el conjunto de los que vienen detrás, que ha sido preparado por Eugenio Prieto, por María Eugenia Fanjul y por el equipo de colaboradores que tienen en Kearney dedicados a movilidad y a transporte, que nos da una visión global del problema de la movilidad y pone el acento en que hay que dar soluciones globales en el marco de la colaboración público-privada a los problemas de movilidad, que la adopción de soluciones parciales resuelven un problema pero imponen problemas en otras dimensiones de la movilidad y que solo si se contempla de una manera integral podemos dar una solución acertada. Nos proponen un modelo de movilidad social y sostenible muy fundamentado y donde los aspectos de movilidad de viajeros, de logística y de tecnologías aparecen todos combinados de una manera muy interesante. Hay un siguiente artículo de Juan Alfaro que mira una dimensión de la nueva movilidad muy particular y es cómo inciden todos estos vectores de la nueva movilidad en otros sectores de la economía, es decir, qué impacto va a tener la resolución de los problemas de movilidad en el contexto en el que hemos venido hablando sobre otros sectores y otras actividades económicas. Un tercer artículo, desde una visión también muy curiosa, el que nos ofrecen Gordillo y José Castillo, que como arquitectos, en vez de mirar a la movilidad dentro de la ciudad, nos ofrecen la visión de cómo los espacios en las ciudades y la organización de las ciudades son los que generan un determinado tipo de interacciones, de desplazamientos y por lo tanto provocan la movilidad de los ciudadanos y cómo esta visión de la ciudad y actuar sobre la ciudad tiene unos efectos trascendentales sobre la movilidad. A continuación, Jorge Ordaz, que además es una de las personas que tiene en la Dirección General de Tráfico la responsabilidad de la movilidad, pues nos ofrece un artículo muy sólido, muy fundamentado, con mucha información en la que nos habla de la situación actual y del futuro de la movilidad, analizándolo desde los distintos elementos integrantes y que lo explican: el comportamiento de la población, el espacio, la tecnología, la calidad de la vida y la seguridad. Artículo, ya digo, tremendamente documentado y sólido. A continuación, Aida Joaquín, con quien he tenido yo ocasión de trabajar también en el Ministerio de Fomento y que ha dedicado parte de su tiempo reciente a trabajar como investigadora en la Universidad de Harvard, nos ofrece una visión de cuál es el estado actual y la evolución de la tecnología en el mundo de la movilidad. Le da una gran atención también al fenómeno de la movilidad eléctrica y del coche eléctrico y nos plantea un concepto tremendamente sugerente, que tenemos que pasar de la solución de los problemas de movilidad a la solución de los problemas de accesibilidad. Las personas viven en las ciudades porque quieren acceder a los servicios y a las ventajas que ofrecen las ciudades. No se trata de resolver la movilidad, sino que la tecnología nos tiene que brindar un paso más, que es la accesibilidad a todos los servicios y el bienestar que ofrecen las ciudades. No podía faltar, ha hecho referencia continua el alcalde de Madrid al transporte público, la contribución que nos hace Dionisio González, directivo de la Unión Internacional de Transporte Público, y que nos ofrece información y nos ofrece una visión del papel que tiene que jugar indispensable el transporte público y su evolución del transporte hacia estos servicios de la movilidad como un servicio y la transición que se produce.
Contamos después con la colaboración de Íñigo de la Serna, tampoco necesita presentación, su experiencia como alcalde, como ministro de Fomento, como alcalde de Santander, que ha sido una de las ciudades también pues, reconocida por su transformación digital, y nos habla de cómo hay que producir esa evolución de la Smart City a la Industria 4.0. La responsabilidad de los ayuntamientos de crear un entorno de regulación y favorable a la co-creación entre los emprendedores, entre los que piensan, entre los innovadores y la ciudad para generar todo este proceso. Y ya en una tercera parte de la revista tenemos 3 contribuciones que abordan los problemas de la ciudad de Madrid, de Barcelona y de Bilbao. En la ciudad de Madrid, Borja Caravante nos escribe sobre la estrategia de movilidad. No voy a insistir en ella porque hemos tenido el privilegio de la presentación por el propio alcalde. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, nos ofrece en su artículo el plan de movilidad urbana sostenible de Bilbao. ¿Qué es lo que se quiere para Bilbao? Bilbao siempre ha sido una ciudad muy reconocida desde el punto de vista de la innovación y de estar siempre a la vanguardia en la gestión de los asuntos públicos y, por lo tanto, nos ofrece una visión muy interesante y muy ejemplificadora para esta ciudad. Y, finalmente, tenemos un artículo de Ricard Font, que ha sido secretario general en la Consellería de Movilidad en la Generalitat, que ahora preside los ferrocarriles de Cataluña, siempre muy preocupado por los problemas de movilidad. Nos da una visión de la movilidad y de la estrategia de movilidad en Barcelona y pone el acento en 2 cuestiones muy particulares. En primer lugar, ensalza la coordinación para el desarrollo de la movilidad en Barcelona entre la Generalitat, el área metropolitana y el Ayuntamiento, y por lo tanto, como 3 instituciones han remado en la misma dirección. Y, en segundo lugar, la ambición de Barcelona en ser un hub de los distintos medios de transporte, del ferroviario, del transporte por carretera y del aeroportuario, para servir a una eurorregión por su localización de más de 23 millones de ciudadanos. Una estrategia a futuro muy clara y muy bien narrada. Y bien, esto es la revista Pascual y Valentín, que me habéis dado el privilegio de poder coordinar, muy sencilla de coordinar porque todos los autores son de una extraordinaria calidad y ya digo, creo que supone una muy buena contribución para todas las personas que quieran adentrarse en este mundo. Muchas gracias, Julio, por tu labor de coordinación. Solo quiero decir que Julio Gómez Pomar es presidente del Centro para la Economía del Transporte y de la Gestión de Infraestructuras del Instituto de Empresa y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid, compañeros de todos nosotros. Gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, escúchame, ya el agradecimiento es muy nuestro, ¿no? Con Julio, tú eres de las personas que posiblemente sabes más de transporte público, de infraestructuras, los cargos que has tenido, y además siendo colega y estando en la Junta del Colegio de Madrid es un honor que hayas tenido este detalle. Has dicho que así un poco en broma, pero yo digo en broma nada, o sea, en estos momentos tener la revista Economistas es una lectura obligada. Hoy en día hay 2 temas centrales, ¿no? Económicos, sociales, políticos, que es el tema de la sostenibilidad y los temas digitales, ¿no? Y los dos temas confluyen en el tema de la movilidad y, por tanto, tener que la revista Economistas, una vez más, esté, digamos, a la vanguardia y pueda recoger estas personas, muchos de ellos colegas, pues yo creo que sí que es de lectura obligada. En todo caso, el agradecimiento es del Colegio de Madrid y del Consejo General, agradecerte que hayas cogido también en época de confinamiento, te hayas puesto en este libro, ¿no? Pues nada más, si el Colegio de Madrid no dice la revista del Colegio de Madrid y el Consejo, pues tenemos ya la edición digital, ¿no? Está prevista que, aparte de la edición en papel,
Está prevista pues que tengamos en septiembre todos temas tranquilo, esperemos, recemos que el año que se tenga, y aprovecharemos para hacer unas presentaciones en diferentes ciudades de la revista de un tema que es central, ¿no? Los que vivimos en grandes ciudades, pues es un tema prioritario, ¿no? Nada más, muchísimas gracias a los que nos estáis siguiendo, a los colegas que nos estáis siguiendo en diferentes lugares de España, nos estáis siguiendo en esta presentación, y como ha dicho Pascual, os la enviaremos, y muchísimas gracias, y hasta otra. Sí, la revista está ya disponible en la web del colegio, y la vamos a distribuir, como siempre, a través del Consejo hacia todos los colegios, y está a disposición de cualquiera que la quiera descargar en la web del colegio, que es cemat.es. Vale, muchas gracias.